Sean bienvenidos todos a esta nueva oportunidad que Yud Kevavot Hei nos da para que podamos aprender más de su palabra. Hoy estamos en la parashá más importante, en la porción semanal más importante que pueda tener la Biblia completa, la Torá y la Biblia completa, porque aquí es cuando el Eterno pronuncia las 10 palabras, los 10 mandamientos que son universales, que podemos nosotros obedecerlo, podemos nosotros guardarlo. Entonces, en esta parashá, en esta porción semanal, el Eterno nos va a enseñar que nosotros podemos cumplir perfectamente las 10 palabras, los 10 mandamientos que nos va a dictar en Shemot, Éxodo número 20. ¿Por qué le decimos que es la parashá más importante? Porque está basada en la fe de nuestro Mesías Yeshua. Lo hemos conocido como Jesucristo, como Jesús, pero en el idioma hebreo su nombre es Yeshua, que significa salvación. Amén. Porque cuando vino a esta tierra dijo a sus discípulos en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí surge una pregunta, ¿cuál es la voluntad del Padre? Los mandamientos que el Eterno pronunció al pueblo de Israel con su propia boca. Así lo dice la palabra con su propia boca y además lo escribió en tablas de piedra con su propio dedo. Es importante denotar estos puntos, que él al pronunciarlo con su boca y escribirlas con su propio dedo en esas tablas, y vamos a ver una alegoría en la lilla número 6 que no eran unas simples tablas de piedras, no como la conocemos, las piedras de color cemento. Vamos a entender qué tipo de piedras escribió el Eterno, esas 10 palabras, esos 10 mandamientos, como lo conocemos. Vamos a entender cuál era el propósito de escribirlas en una piedra especial. Amén. Pero bueno, recordemos que Yeshua es la palabra, es la dabar en hebreo, es el logos en griego de un Dios que se hizo carne. O sea, fue manifestado el Eterno en el nombre de Yeshua, en Yeshua mismo como un humano, porque Él es que se desprendió de sí mismo, dice ahí en las Escrituras, que Yeshua es la palabra del Eterno, la palabra que se hizo carne. Amén. Entonces, en esta parashá, en esta porción semanal, vamos a entender que Yeshua vino a esta tierra para que nosotros podamos cumplir de una manera correcta sus mandamientos, ¿sí? No de la forma que nos los quiso enseñar el judaísmo, no de la forma que nos los quiso enseñar la Iglesia Católica. No, vamos a entender en esta parashá de qué forma quiere el Eterno que cumplamos estas 10 palabras. Amén. Yitro es el nombre de esta parashá, porque así empieza en Shemot 18:1, dice, oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Yud-Kevavot-Hei había sacado a Israel de Egipto. Entonces, subrayé o puse en amarillo esa palabra suegro de Moisés, suegro de Moshe, porque no lo repite una ni dos veces ni tres veces. Suegro de Moisés lo repite 7 veces en solo esta parasha. Y el nombre de suegro lo repite 13 veces. Entonces, dicen los sabios que cuando el Eterno repite más de una vez, que lo repite 2, 3 veces, está haciéndonos alusión el Eterno de que es muy, muy importante. Entonces, ahora sí que es importante analizar por qué le puso o por qué escribió 7 veces la palabra suegro de Moisés, 13 veces la palabra suegro. Amén. Bien, vamos a seguir. Bien, para suegro en hebreo es Jotén.
¿sí? Para novio en hebreo es hatán. Para matrimonio en hebreo es hatuná. Todas esas tres palabras que les digo, el suegro, el yerno y el matrimonio de un hombre con una mujer, tiene la misma raíz de hatán, en sí es hatán, la raíz donde viene para suegro, para novio y para matrimonio. Viene de esa misma raíz. ¿Qué nos habla esta raíz? Nos habla de alianza, de pacto y de pertenencia. Todo tiene que ver. No es casualidad que el Eterno haya repetido una y otra vez suegro de Moisés, porque lo vamos a entender qué nos quería decir el Eterno al darnos las 10 palabras. Nosotros lo conocemos, ya muchos lo sabemos, que es una ketubá, es un contrato matrimonial, porque todo está como en un círculo. Tanto el hatán, el jotán y la hatuna, que es el matrimonio, están ligados en sí mismo porque tiene que ser como un pacto, es la unión más bien por un pacto familiar. Cuando por ejemplo, yo en mi caso, que yo me adhería a esta familia donde es mi esposa, entonces quiere decir que nos hicimos una sola familia. Por eso es importante entender esta parashá de Yitro. No es casualidad que se le haya puesto este nombre a esta porción, porque en hebreo este suegro de Moisés está hablando que es el Jotén be Moshe. Entonces vamos a entenderlo en las siguientes presentaciones. Amén. Fíjense que en esta porción, desde el principio y hasta el final, nos va a hablar de matrimonio, ¿sí? De hecho, toda la Biblia en Génesis, en Bereshit, nos va a hablar cuando un hombre se une a una mujer y los dos serán una sola carne, ya no está hablando de matrimonio. Y el final del libro, que es Apocalipsis, Revelaciones, nos va a hablar también quién es la esposa del Cordero. Nos va a decir que la esposa del Cordero es Israel. Entonces, desde el principio hasta el final, nos va a hablar de matrimonio. Es que cuando el eterno Dios de Israel sacó al pueblo de la opresión egipcia, no lo sacó para que anduvieran de libertinos, ¿verdad? No, lo sacó para casarse con Israel y así darles libertad al obedecer. Santiago 1:25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella será bienaventurado. Y ahí hay una palabra en griego que es Macarios, que significa supremamente bendecido, por extensión afortunado, bien librado. Entonces, el apóstol Jacob o Santiago, como lo conocemos, nos hace esta referencia de aquel que anda conforme a la Torá, a la ley del Eterno, dice que va a ser bienaventurado, va a ser libertado, va a ser librado en el día del juicio. Es importante que nosotros tengamos presente que la Torá del Eterno siempre va a estar vigente desde que se dio hasta las fechas, incluso dice que es eterna. Amén. Pero como dato, quiero decirles que en esta porción que se llama Yitro está haciendo referencia al suegro de Moisés, porque en nuestras Biblias dice Jetro, pero en hebreo es Yitro y tiene un porqué. Amén. Entonces, en las siguientes presentaciones les voy a decir por qué se le puso, por qué no es Jetro, es Yitro. Amén. Pero bueno, hay 5 porciones más que también tienen nombre personal. Uno de las parashot tienen su nombre personal. Por ejemplo, Noah, en la porción número 2 que es Noé, como lo conocemos. La porción número 5 Hayé y Sará. También la porción Cora, es Coré, Balak y Pinja. Son las otras 5 porciones que tienen nombre personal. Pero, ¿por qué a Yitro se le dio este nombre como su excelencia? Porque en esta porción vamos a entender
qué importante es esta parashá o qué es la más importante de todas las porciones, de cualquier parte de la Biblia. Este es el momento más importante. Amén. No se pierdan las siguientes presentaciones porque vamos a entender, porque vamos a analizar, vamos a profundizar cuál es el propósito de esta declaración del contrato matrimonial que pretende hacer el Creador con su novia Israel. Entonces, para continuar, primeramente vamos a hacer la bendición para la Torá o por la Torá. Y dice de esta manera, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Y bien, bueno, gracias a los que siguen con nosotros. Vamos a continuar. Vamos a ver por qué el nombre de Yitro, ¿sí? Bien, ahí tenemos en estas presentaciones tres nombres, Yeter, Yitro y Yud-He-Vav-Hei. Están relacionadas. Ahora lo vamos a ver. Dice en Éxodo o en Shemot 4:18, dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro, Jetro, entre paréntesis le puse Yeter, porque si nos vamos al hebreo, no dice ni Yitro, no dice ni Jetro, no dice otro nombre más que dice Yeter, ¿sí? Le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Ok. Rashi, un comentarista de un rabínico, hace este comentario muy puntual y está muy interesante. Dice que Yitro tiene 7 nombres y no hay personaje en la historia de Israel, excepto el Eterno, excepto Elohim, que reciba tantos nombres. En Shemot 2:18 lo llama Reuel. En Shemot 4:18, como la que está aquí en pantalla, lo llama Yeter. En Shemot 3:1 y 18:1 lo llama Yitro. En Bamidbar, que es Números 10:29, lo llama Jobab. En Jueces 4:11 lo llama Heber. Y además en los otros escritos lo llama también Putiel y también Keini. Así es que esos 7 nombres se le da a este personaje. Como les comenté anteriormente, que no hay otra persona que tenga tantos nombres como Yitro. Pero vamos a entender el por qué. Porque Yitro, Jetro, como está traducido en nuestras Biblias, y recuerden que los nombres no se deben de traducir, se le debe de poner como debería de estar, o sea, como le pusieron, ¿verdad? En este caso, Yitro en hebreo tiene algo en particular. Fíjense, pasó de llamarse Yeter, antes se llamaba Yeter, ¿sí? Y Yeter significa lo que sobra. Pasó a llamarse Yitro o Yitro, ¿sí? Que significa su excelencia. ¿Por qué ya se le llama su excelencia? Porque Yud-Heh-Vav-Hei le regaló una de sus letras, ¿sí? De las 4 letras de uno de los nombres del Eterno, ¿sí? Vamos a empezar con la Yud, la más chiquita, la que parece una comilla, ¿sí? Esa letrita se llama Yud y esa letrita se lo dio al siervo de Moisés, al aprendiz de Moisés, que es este Yehoshua o Josué, ¿sí? Josué lo conocimos, pero Josué se llamaba Oseas, Oshea en hebreo, ¿sí? Se llamaba Oshea. Entonces Moisés le dijo, ya no te llamarás Oshea solamente, que significa salvación, sino que a partir de ahora te vas a llamar Yehoshua. Josué, pues en español vamos a ponerle, pero en hebreo es Yehoshua. ¿Por qué lo tengo que mencionar en hebreo? Porque al agregarle a Osea la letra Yud, la primera que vemos de derecha a izquierda, ya se llama Yehoshua, que significa Yahweh o Yahvé salvará. Josué, a través del Eterno, iba a salvar al pueblo de Israel. Y las otras 2 letras que parecen una H, se llama Hei en hebreo, ¿sí? Se los dio más bien a Abraham y a Sara, ¿sí? Los patriarcas. Recuerdan que Abraham antes se llamaba Abram, ¿sí?
Y al agregarle una G ya se llama Abraham. Pasó de llamarse padre de Aram, ahora va a llamarse Padre de las Naciones, Padre de muchedumbre de gentes. Así lo empieza a llamar el Eterno porque le regaló una de sus letras. Y a su esposa Sara, antes se llamaba Sarai, que significa mi princesa. Y ahora al agregarle una letra, al regalarle esa letra, la G, ahora Sarai ya no se llama Sarai, se llama Sara. ¿Qué quiere decir? Madre de muchas naciones. Entonces, falta una letra del tetragamatrón del Eterno, que es la letra Bab. Y esa letra Bab se lo dio a Yitro, ¿sí? Antes, si ven en la pantalla, hay tres letras nada más. Y así se lee Yeter. Pero al agregarle el Eterno su letra Bab, ya con ese puntitito arriba es una letra O, se convierte en una letra O. Entonces ya no es Yeter, ahora ya es Yitro. Y es por eso que a Yitro ya se le define como su excelencia. Y ahora vamos a entender por qué. Porque Yitro fue el primer gentil, el primero que no era del pueblo de Israel, que llega a la Torah, ¿sí? Pero fíjense, antes de pasar a esa presentación, les quiero decir quién fue Yitro. Es importante también, ¿ok? Al ser sacerdote de Madián, ¿sí? Madián fue uno de los hijos de Abraham, ¿sí? Entonces, quiere decir que Yitro descendía de la cera, descendía de Abraham, nuestro patriarca Abraham, el que tuvo también a Isaac y fue su nieto Jacob, que después se llamó Israel. De esa misma cera viene Yitro también. Pero según el libro de Yacer, menciona que Yeter fue uno de los consejeros de Faraón y que abandonó ese sistema cuando reconoció la maldad que había en él, ¿sí? ¿Recuerdan cuando ordenó el faraón, el paró, echar a todo varón nacido, echarlo al Nilo para que el pueblo de Israel ya no se hiciera más grande ni más fuerte? Dice el libro de Yacer que Yeter, que sabemos que es Yitro, que es el mismo, huyó al desierto, huyó a su tierra, Madián, porque él descendía de la tierra, de la cera, perdón, de Abraham. Entonces, precisamente Yeter o Yitro, como ya lo conocemos ahora, él era sacerdote y consejero de el faraón. ¿Quién fue el que le aconsejó al faraón de echar a todo varón nacido del vientre de Israel al Nilo? Fue Balaam, como lo conocemos, Balaam, el que aconsejó a Balac también, ¿sí? El que lo contrató a Balac para que maldijera al pueblo de Israel. Ese mismo personaje fue el que le propuso al faraón de echar a todo varoncito al río Nilo. Sin embargo, Yeter, en ese tiempo, o Yitro, él no aceptó, le dijo al faraón, no, faraón, de hecho te voy a profetizar que van a ser uno de Israel quien va a derrocar tu fuerza, tu fortaleza. Vas a dejar ser el rey importante de las naciones, vas a quedar en las ruinas. Yitro, él se lo profetizó, ¿sí? De hecho, dice en esta porción, en el capítulo 18, versículo 11, dice, ahora sé que Adonai es mayor que todos los dioses. ¿Por qué declara esto Yitro? Porque conocía todos los dioses que había servido ahí en Egipto. Le dio gusto. Dice que escuchó todo lo que el Eterno había hecho con Israel. ¿Cómo es que lo sacó con mano poderosa de esa opresión de Egipto? Amén. Pero fíjense algo importante en el 18:12 de este mismo libro que se llama Shemot, que es Éxodo, dice, y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios para Dios. Ahora es la pregunta, ¿quién le enseñó a este gentil a hacer holocaustos? Su padre Abraham. El padre Abraham que donde quiera hacía holocaustos, altares, le daba al Eterno esos sacrificios. De hecho, hasta su hijo iba a ofrecer en sacrificio.
sabemos que Él es el, el, el mayor ejemplo de los que hacen sacrificios, nuestro padre Abraham, el patriarca Abraham. Entonces, el mismo padre Abraham le enseñó a Yeter, a Yitro, le enseñó que debemos de siempre hacerle sacrificios a nuestro eterno Adonai. Entonces, en resumidas cuentas, quiere decir que Moshe siguió el mismo patrón que Isaac, que Jacob, que mismo Abraham, que tiene que tomar mujer de la casa de su padre. Moisés descendía de Abraham. Séfora, su esposa de Moisés, también descendía de la cera de Abraham. Es interesante esto, porque siempre nos lo dicen las escrituras que nosotros no nos unamos a yugo desigual. Tenemos que tener las mismas creencias, la misma fe, la misma emuná, como lo conocemos en el concepto hebreo. Amén. Bien. Ahora, quiero hacerles esta mención. Yitro como extranjero a Israel. Él no descendía de Israel, no descendía de la cera de Jacob, sí descendía de la cera de Abraham, pero de Israel no. Entonces, todo aquel que no es Israel es extranjero, es Goyim, está fuera de pactos, ¿sí? Ahí lo vamos a ver en ese versículo de Efesios, ¿sí? Pero sí sabían que Yitro, al llegar con Moisés, siendo él un gentil, reconoció la grandeza del Eterno, ¿sí? Antes de que se dictaran las 10 palabras, los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, esta es una señal profética de que la Torah tiene que ser reconocida por los extranjeros, por las naciones, por los goyim. ¿Sabían que Yitro estuvo cuando el Eterno dio los 10 mandamientos? Yo sé que van a leer en esta parte de la Torá que dice que y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Pero nada más es una sola lectura. Hay que leer lo que pasó después. Porque Moisés le ruega a su suegro que no los deje, porque tú conoces todos los lugares en el desierto. Vamos a leer ahí en Números, en Bamidbar 10, 32 y 33. Pero en resumidas cuentas, Moisés o Moshe le ruega a su suegro que no los deje a los más de 3 millones de gentes que estaban ahí en el Sinaí, después de que el Eterno les dictó las palabras. Y dice así en el 33. Bueno, les voy a leer desde el 32. Dice, y si vienes con nosotros, le está diciendo Moisés a su suegro, cuando tengamos el bien que Yud-Heh-Vav-Hei nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Y dice en el 33, Bamidbar o Números 10:33, así partieron del monte de Adonai camino de 3 días. O sea, después de que el Eterno les dio la Torah, dice que partieron, así partieron. Está haciendo referencia de que aceptó Yitro andar con Moisés. Entonces, Yitro, de ser un gentil, pasa a ser pueblo del Eterno, pueblo de Israel, ¿sí? Así nos lo dice en Efesios, porque así como Yitro fue el primer gentil en abrazar la Torá, así nosotros que fuimos esparcidos a las naciones, como lo dice en Ezequiel 36:19, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Que éramos gentiles, que éramos extranjeros, dice, ahora ya pertenecemos al pueblo de Israel. Nos lo dice en Efesios 2:12 por parte del apóstol Pablo, de Rab Shaul. En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora se los voy a leer al revés. En aquel tiempo, ahora en este tiempo ya tenemos Mesías. Ya no estamos alejados a la ciudadanía de Israel. Ahora ya tenemos pactos de la promesa. También ya tenemos esperanza. Y ahora ya tenemos un Dios en el mundo que tiene una Torah. Y dice en el 19, así que ya no sois extranjeros, ya no son gentiles, ya no son goyim ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos. No se imaginen de esos santos que están colgados en las paredes y en las iglesias católicas. No, de los apartados. Ya somos conciudadanos, ya somos ciudadanos de Israel porque somos de los apartados por el Eterno y miembros de la familia de Dios. Entonces, hoy nos está diciendo el Eterno de que así como Yitro abrazó la Torá porque él estuvo presente cuando el Eterno dicta las 10 palabras, cuando pronuncia las 10 palabras, así nosotros. Dice, de hecho, en algunas traducciones dice de los que están ahora y de los que vendrán después. Así nos lo dice Moshe ya en Deuteronomio, en Devarim. Entonces quiere decir que aquel que abraza la Torá entra como ciudadano de Israel. El apóstol Pablo en Romanos 11 también nos dice que nosotros somos injertados a Israel, al olivo natural. El olivo natural siempre hace alusión a Israel. Sí, así es que cuando nosotros somos injertados, como dice Romanos 11, al olivo natural estamos injertándonos al pueblo de Israel. Ahora ya no somos extranjeros, ya no nos podemos decir, yo soy gentil. No digas que eres un gentil porque entonces no tienes promesas, no tienes pactos, no tienes ciudadanía de Israel. Y vamos a ver más adelante quién va a ser la novia, quién va a ser la que se va a casar con el Mesías Yeshua, con Jesucristo, como lo conocemos. Amén. Entonces, ahora en Yeshua HaMashiach ya somos un solo pueblo, dice en Efesios 2:13. Y el propósito de ser Israel es de que andemos en los caminos del Eterno en obediencia. ¿Sí? Como lo dice en Ezequiel 36:27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Entonces, ese es el nuevo pacto que iba a hacer el Eterno con la casa de Israel y con la casa de Judá, de que iba a poner el Espíritu, el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué dice Ezequiel 36:27? Para que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y lo pongáis por obra. Amén. Y ahora vamos a entender por qué es tan importante esta parasha, esta porción semanal. Vamos a analizarlo de una manera que vamos a impresionarnos, porque el Eterno, vamos a ver con qué lo escribió en esas tablas, pero cómo es que los pronunció también. Dice así el texto en hebreo. Vaidaber Elohim et kol hadebarim jaele lemor. Entonces pronunció el Todopoderoso las siguientes palabras diciendo, ¿sí? Eso lo dice en nuestra parashá, en Éxodo 21, nos lo dice que habló Elohim todas estas palabras, no dice mandamientos, ¿verdad? Y van a ver por qué hay una gran diferencia entre palabra y mandamiento, ¿sale? Pero también igual dice en Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra las 10 palabras. En hebreo lo vamos a ver como Aseret Hadebarim y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, permítanme voy a tomar agüita. El Eterno no pronunció mandamientos, el Eterno pronunció palabras, ¿sí? ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más poderoso? ¿La palabra del Eterno o los mandamientos? Porque ustedes han de saber que el Eterno pronunció palabras y el pueblo ya no pudo soportar más, tuvo tanto miedo que le dijo a Moisés, Moisés, queremos mejor escucharte a ti. Tú que te diga el Eterno las demás palabras, los demás mandamientos y ya tú nos los dices a nosotros y ten por seguro que obedeceremos y lo cumpliremos. Haremos y obedeceremos. Nace Benisma. Entonces, ¿qué es más fuerte? ¿Una palabra o un mandamiento? Lógicamente es más fuerte la palabra. Y vamos a ver esas 10 palabras en sus Biblias. En Éxodo 20, en Shemot 20, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo. Y en la presentación, en el lado derecho, dice los 10 mandamientos. Pero en realidad son las 10 palabras. La primera palabra, yo soy Adonai tu Elohim.
¿sí? La segunda palabra, no tendrás dioses ajenos, incluye también no tendrás imágenes, porque se está refiriendo a los dioses ajenos. La tercera palabra, no tomarás el nombre del Eterno a la ligera. El cuarto, guardarás el Shabbat. Todas estas 10 palabras las dictó el Eterno con su propia boca. ¿Y qué creen? Que también los escribió con su propio dedo. Los pronuncia o los anunció con su propia boca y también lo escribió con su propio dedo, como lo dice en Deuteronomio 9:10. Y me dio Adonai las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Adonai en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. O sea que hay que ponerle mucho interés a estas 10 palabras, porque no sí son mandamientos, incluye o están incluidos en los 613 mandamientos, ¿sí? 10 mandamientos o 10 palabras lo dio el Eterno directamente de su boca, y los otros 603 mandamientos ya se los dictó Moisés al pueblo en las posteriores parashot. Lo vamos a ver cuáles son los otros 603 mandamientos. Amén. Bien, entonces lo que quiero decirle es de que, o más bien preguntarle, ¿a quién le van a creer? ¿Sí? Al Eterno que dijo que guardemos, por un decir, el cuarto mandamiento, que guardemos el Shabbat en donde quiera que habites, ¿sí? O le vamos a hacer caso a Constantino, este emperador Constantino que dijo el 7 de marzo del año 321, cuando emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso, ¿sí? Y ahorita les voy a leer el Catecismo Católico. Los que me están viendo en pantalla, vamos a leerles una parte del Catecismo Católico para que ustedes vean cómo es que la Iglesia Católica nos llevó a guardar, en vez del Shabbat, a guardar el domingo. Dice en el numeral 349, dice, el Shabbat pertenece a Israel. Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios, expresadas en su obra de creación. Ahí están correcto, ¿verdad? Pero dice el octavo día o el domingo, pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Así la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido, la cumbre de la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa al de la primera. O sea que la Iglesia Católica tiene la autoridad para cambiar los mandamientos. La Iglesia Católica no van a encontrar estos 10 mandamientos, estas 10 palabras, no lo van a encontrar así. Los manipuló como ellos quisieron. Pero fue por Constantino, el emperador Constantino, el 7 de marzo 321, él emitió eso. Ya no vamos a guardar el sábado como lo hacen los judíos, ahora va a ser el día del sol. Pero en el numeral 2174 nos dice así, ¿sí? Nos reunimos todos, los católicos y cristianos, el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando de la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. ¿A dónde quiero llegar, familia, con esto? ¿Sí? Les acabo de compartir que el Eterno lo expresó con su boca, con su propia boca, y lo escribió con su propio dedo, pero Constantino dice, no, 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 lo que dijo Dios en el monte Sinaí ya no vale, ahora va a valer lo que yo estoy imponiendo en este edicto, ¿sí? Entonces, en la Iglesia Católica, él agarra lo que el mandamiento de Constantino dijo y ellos cambian el sábado para el domingo. Entonces, familia, ¿a quién le van a hacer caso? Al que dictó con su propia boca las 10 palabras y referente al Shabbat, ¿sí? Que lo debemos de guardar el séptimo día, que es el día de reposo, y ese día que lo santificó, o aquel Constantino que exigió de que ya no siguieran la religión, por así decirlo, la religión judía, para empezar ellos una nueva religión,
¿sí? Que salió el catolicismo con el cristianismo a empezar a guardar el domingo, el día del sol, Sunday, el día que se le hacía culto al Dios Sol. Amén. Entonces, Yeshua siempre y en todas las ocasiones nos va a llevar a la obediencia, perdón, de la Torá. Y en Mateo 7:21 nos hace una referencia tan tremenda cuando dice, y declararé a aquel que me diga Señor, Señor, si yo le voy a decir, si hiciste la voluntad de mi Padre, te voy a conocer. Pero si no hiciste la voluntad de mi Padre, te voy a declarar, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué dice en las traducciones? Hacedores de maldad, pero no es hacedores de maldad. Ahí lo maquillaron. ¿Saben cómo dice? En realidad, tiene una palabra griega que es anomía. Y anomía quiere decir violadores de la Torá. Entonces, en ese tiempo nos va a decir Yeshua cuando haga el juicio, apartados de mí, nunca os conocí, violadores de la Torá. ¿Y quién es aquel que viola la Torá? El que comete pecado, ¿verdad? Y pecado es transgresión de la Torá. Entonces, no nos queda de otra, familia, los que me están escuchando y los que después van a ver este video, que tenemos que guardar los mandamientos que el Eterno dictó con su boca y también lo escribió con su propio dedo. Entonces, la pregunta queda en el aire. ¿Van a obedecer a Constantino que ordenó que no se debe de guardar ya el Shabbat? A él le llamó el Shabbat de los judíos, pero no es el Shabbat de los judíos, es el Shabbat del Eterno. El Eterno lo dijo con su propia palabra, guardarán el día de reposo. Acuérdate del día de reposo, acuérdate del Shabbat. ¿Por qué dice acuérdate? Es el único mandamiento que dice acuérdate. Porque es que se nos iba a olvidar, es que Constantino nos los iba a cambiar, etcétera, etcétera. Bien, en toda esta introducción les he dicho que toda la Biblia está escrita haciendo alusión a un matrimonio, a un pacto, ¿sí? A unas bodas. Entonces, aquí tengo estos 4 versículos que estoy agarrando parte de la Torá, parte de los profetas y parte del Nuevo Testamento o del Brit Hadashah como lo conocemos. Ok. Dice, la Torá es una ketubá. La Torá, este documento que nosotros tenemos escrito, ¿sí? Y que ya a través del Espíritu Santo está escrito en nuestros corazones, porque aún no conociendo la Torá, obedecíamos mandamientos. Quiere decir que sí, Yeshua vino a escribirlo en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿verdad? Fíjense, toda la Biblia es un pacto matrimonial. Entonces, la Torá que viene siendo es el documento que firmamos, por ejemplo, cuando me casé yo con mi esposa, firmamos un documento ante el juez que se llama certificado de matrimonio, creo que así se llama, pero en hebreo es una ketubá, ¿sí? ¿Y cuál es la ketubá? Precisamente es la Torá. La Torá, los 613 mandamientos, o desde Génesis hasta Deuteronomio, esa es la ketubá. Ok, les voy a decir algo. En el concepto hebreo existen 2 fases o 2 etapas para el matrimonio. Una es el desposorio y el otro ya es cuando llega la consumación del matrimonio. Cuando ya se casan bajo una jupá y ya tienen ya derecho de tener intimidad, ¿verdad? Ok, así el Eterno. Cuando un hombre quiere casarse con una mujer, no inmediatamente va y se la lleva, ¿verdad? No, va a hablar, primero habla con su padre y le dice, padre, yo me quiero casar con ella. Entonces el padre y él van a la casa de la novia y van a hacer como un ofrecimiento diciendo, yo me quiero casar con su hija, señor, van a pedir la mano, vamos a ponerle, ¿sí? Pero en ese momento, en el concepto hebreo, el novio le dice los tiempos, la fecha y también le da las promesas, pero también le da las condiciones de su venida. Yo voy a venir en un año para casarme contigo, te vas a ir a vivir conmigo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando llega el tiempo, el novio entrega un dote a su suegro y se lleva a la mujer para vivir para siempre con él. ¿Sí? Ahí es donde al principio de esta introducción les dije que tiene que ver mucho el Jotán, que es el suegro,
se me olvidó el nombre, Jotán, el Jatén, que es el novio, y la Jatuná, que es el matrimonio, ¿sí? Esos tres conceptos se relacionan mucho. Es lo mismo que el Eterno está haciendo con nosotros al entregarnos una Torah, una Ketubá, para que Él se vaya a casar con nosotros. Vino el Mesías a revelarse como el enviado, como el Mesías, como el que iba a dar su vida por nosotros, etcétera, etcétera, ¿sí? Con esos propósitos, diciéndonos, yo voy a volver. Está haciendo las funciones de un novio que se quiere casar con un pueblo, con una iglesia, pero sabemos que la iglesia es Israel a final de cuentas, ¿ok? Entonces, tiene que haber un documento. ¿Cuál es el documento de promesas? Es la Ketubá, que es la Torah. Entonces, siempre el Mesías nos dijo en su primera venida de que nosotros debemos de escuchar y obedecer la Torah. ¿Sí? En todo momento se lo dijo al joven rico, se lo dijo al escriba aquel que lo quería tentar, él se lo dijo a sus discípulos, si no creen en Moisés, ¿cómo van a creer en mis palabras? En todo el tiempo el Mesías dijo, sí o sí tenemos que obedecer la Torah. Bien, entonces, aquí tengo estos versículos. En Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una sola mujer, a su mujer, perdón, y serán una sola carne. Matrimonio, ¿sí? Desde el Génesis ya no está diciendo matrimonio. En esta porción, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Matrimonio, pacto. ¿Sí? Cuando uno se casa, hace uno pacto, lo representamos con el anillo, pero es más importante nuestra palabra que estamos dando. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No está diciendo que va a ser pacto con los gentiles, no. El nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quiénes son la casa de Israel? Los dispersos, los que estamos en otros países o continentes que no estemos en la tierra de Israel. Y con la casa de Judá, con lo que ahorita representan los judíos, ¿sí? No hay pacto, no hay promesas a los gentiles. Por eso en Efesios 2:13, 14 les presenté de que nosotros ya no somos extranjeros, somos o pertenecemos ya a Israel, ¿sí? Ahí es como vamos a entrar a casarnos o entrar a las bodas del Cordero. Y en Apocalipsis 21:9 y 12 dice, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y dice en el 12, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ven que desde el principio hasta el final está hablando de boda, de matrimonio. Y ven que desde el principio hasta el final la promesa es a un solo pueblo, que es Israel. Entonces, si nosotros no nos injertamos a Israel, como dice Romanos 11, si nosotros no nos consideramos parte del pueblo de Israel, entonces no sé quién se va a casar con los gentiles. Yeshua, Jesucristo, se va a casar con una novia que se llama Israel, ¿sí? No, no se va a casar con dos, no se va a casar con una pagana, no, tiene que ser como Moisés también escogió una esposa que viene de la misma cera de su tatarataratabuelo. Así es que ahí es donde entendemos nosotros de que el momento cuando viene su suegro, el suegro de Moisés, mencionado 13 veces, 7 veces, y suegro 13 veces, quiere decir que el Eterno nos iba a dar una ketubá, un documento con el cual nosotros íbamos nos está prometiendo de casarnos con el Eterno. Aquí se termina la sola introducción, familia. Gracias por su atención. Espero que puedan quedarse a las siguientes aliyot, que vamos a aprender mucho. Estoy bien seguro que vamos a seguir aprendiendo. Así como les presenté esta introducción, vamos a verlo todo en el concepto hebreo para poder entender un poco más. Muchas gracias por su atención y que el Eterno les bendiga. Amén y amén.